financiera global se derrumbaron todos los indicadores financieros, acciones, bonos en todo el mundo. Estamos hablando de un lunes negro, principalmente por una caída que se dio en Japón y que arrastró al resto del planeta. ¿Cómo impacta en la Argentina esto? Caídas del 4% en las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, entre otras cuestiones, y una crecida del riesgo país que supera por primera vez en mucho tiempo los 1.700 puntos básicos. Ahora, uno habla de la bolsa de Japón o del Nikkei y queda tan lejos de nuestra realidad. El tema de Juan Pablo, hasta qué punto todo esto que queda tan lejos puede terminar impactando tan cerca, ¿no? Sí, a ver, esto comienza con una suba de 25 puntos básicos de la tasa de interés de una medida de política monetaria de la Autoridad Monetaria de Japón. Eso es lo que hace caer la bolsa. Cayó, para que nos demos una idea, 12,4%. ¿Sí? La bolsa de Japón, muchísimo. Además, Japón es una economía muy estable. Es la caída más grande desde 1987. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso arrastra al resto del mundo, arrastra a Estados Unidos, que ya venía con algunos síntomas de debilitamiento, digamos, del crecimiento de las acciones, la expectativa de que quizás esto implique una suba de tasas de la Reserva Federal. Ahora, el impacto que tiene en la Argentina esto, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve, porque además los mercados financieros siempre son muy volátiles. Hoy bajaron mucho, ahora un poquito se empieza a recuperar, hay que ir viéndolo, pero fundamentalmente complica. ¿Te preocupa ese clima recesivo en Estados Unidos? Claro, ¿por qué? Se supone que también queda lejos de la Argentina, lejos en el Sí, sentido... no tanto, pero sí. Claro, de la Sí, realidad, pero también es cierto que es un país del que Argentina necesita mucho de cara a los acuerdos con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, pero además de eso, no nos olvidemos que nosotros hoy en día hay un gobierno que se plantea la salida en un plazo relativamente breve o en el mediano plazo, la salida del cepo y fundamentalmente la posibilidad de acceder nuevamente a los mercados internacionales para financiarse. Entonces, en la medida que en los Estados Unidos suban la tasa de interés o haya un contexto más recesivo, eso encarece la emisión de deuda argentina. De hecho, vos nombrabas el riesgo país, Pablo en realidad nombraba la crecida del riesgo país, y eso es justamente vinculado a esto, porque es la inversa de la tasa de interés de los bonos argentinos. O sea, como los bonos de deuda argentinos caen por este contexto malo, entonces la contrapartida es que el riesgo país sube. Entonces, esto obviamente, a ver, 1.700 puntos es un montón. Estamos hablando que la Argentina tendría que pagar hoy 17 puntos por encima de la tasa de la Reserva Federal, que está más o menos en 4 puntos, 5 puntos, si no me equivoco. O sea, la Argentina, el coste de endeudamiento que tiene hoy es superior a 20 puntos, eso es prácticamente no poder acceder. ¿Por qué impacta puntualmente tanto en Japón? ¿Cuál fue la política de Japón que hizo que los cambios que hicieron que finalmente se produjera esto hoy? No, fundamentalmente es la suba de 25 puntos básicos, o sea, 0,25% de la tasa de interés en Japón. Japón es un país, para nosotros por ahí es difícil de entender, porque Japón no solo es un país muy estable, es un país que viene luchando desde hace mucho tiempo con la deflación. ¿Sí? Es un país históricamente en deflación, un poco el caso opuesto a la Argentina. Entonces, bueno, por distintos motivos, en los últimos meses había habido algunos cambios vinculados a quizás un crecimiento de la inflación un poco por arriba de lo que se esperaba. Bueno, la autoridad monetaria decide subir la tasa, eso modifica las expectativas, derrumba la bolsa y arrastra al resto, porque en Estados Unidos también está la duda de si la Reserva Federal va a bajar o no va a bajar la tasa. Hay dudas con eso, entonces, bueno, esto precipita. Y yo siempre digo, ojo, porque los mercados financieros siempre sobrereaccionan. Claro. ¿Sí? Ante un cambio en el contexto que no se esperaban. También hay veces que hay euforia, ¿sí? En este caso salen todos corriendo. Esto después, en general, se termina acomodando. Más temprano leí a algunos analistas que decían que había muchos que estaban usando la baja tasa de interés de Japón para tomar deuda barata y comprar activos en otras economías. Se apalancaban. ¿Esto es así? Sí, exacto. Esto es así. En la jerga financiera se llama apalancarse, es decir, tomar deuda en una determinada moneda o en un determinado activo que se mantiene estable
¿sí? Y entonces utilizar eso para invertir en otros activos. Claro, si a vos te suben la tasa de interés de ese activo en el cual vos estabas apalancado, ya te deja de servir para hacer esa operación y por lo tanto, bueno, genera todos estos cambios que estamos viviendo hoy. Claro, pienso si estamos frente a un lunes negro o una semana negra o a un efecto que pueda, insisto, perjudicar seriamente a la Argentina. Ahí en el gobierno, yo chequeaba recién, son muy optimistas por justamente el cepo que rige aquí en la Argentina. Exacto. Entonces, esto hace que no se transmita el cepo tanto. se convierte como en un aliado fundamental para un gobierno libertario. Claro. Es insólito, ¿no? Ahora, este país es insólito por momentos, ¿no? yo antes ¿Es así? ¿El cepo se convierte en un aliado? Sí, porque en un punto el cepo es una política de control de cambios, uno le dice cepo, en realidad es una política de control de cambios que lo que hace es desacoplarte parcialmente de los mercados financieros globales, lo cual no es malo, porque muchas veces ocurren este tipo de cosas. En una concepción filosófica, económica, libertaria, está clarísimo. Gobernar con un cepo es de una contradicción tremenda, ¿no? Clarísimo. Ahora, perdón, yo te digo, fuimos leyendo durante la mañana todo este fenómeno y bueno, muchos criticaban a las políticas de especulación financiera y otras cuestiones. Ahora, cuando mirabas el otro lado de la biblioteca, lo que decían la culpa, esto demuestra que el paradigma de Milei es correcto, porque la culpa de todo esto es de los bancos centrales. ¿Qué opinas de eso, Juan Pablo? No, para nada. No, a ver, la idea de que no tiene que haber bancos centrales o que no tiene que haber autoridad monetaria que regule las condiciones esenciales, digo, la tasa de interés, la emisión en algunos casos, muchos países directamente la emisión se hace de manera endógena, digamos, un tema más técnico, a través del crédito, no se plantea casi en ningún lado. Claro. ¿Sí? Esto de que no haya banco central, que no haya moneda, es poco común, ¿sí? No es algo que se ve. No existe, claramente. Bueno, me das un minutito, Juan Pablo. Ya volvemos con eso. Me meto, por supuesto, con el impacto en la economía de cada día. Ley va joyas, comprá tus objetos de valor si tenés oro, joyas, brillante, relojes o antigüedades. Es algo muy importante que tenés que anotar. Es la dirección, Avenida Corrientes, 2819. Pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Sumamos nuevas armas de baja letalidad a la policía de la ciudad. Funcionan con gas o generando una descarga eléctrica para inmovilizar al potencial agresor. Una policía con más equipamiento y tecnología para seguir cuidando a los vecinos. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.